Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya, ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Vamos a orar y luego meditamos en esto. Señor, te damos muchas gracias por el enorme privilegio, el regalo de poder abrir tu palabra, leerla con toda libertad, meditarla. Y oramos en esta mañana, Señor, para que tú traigas luz, entendimiento a nuestros corazones, que tú hables con nosotros, Señor. No hay nada más glorioso, más sublime que abrir tu palabra para meditarla, sabiendo que por medio de tu Espíritu tú nos vas a hablar. Te ruego, Señor, prepara nuestros corazones para ser tiernos, dóciles a tu enseñanza. Te ruego, Señor, que utilices la vida del predicador. Vos conocés, Señor, las debilidades del predicador, por eso oramos para que todo sea expuesto, Señor, de una manera que te honre, te dé gloria, sea para tu alabanza, Señor. Usa mi vida, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, al meditar en este pasaje yo durante estos días me trajo al recuerdo algo. Cuando yo era un adolescente, no acote nada, cuando era un adolescente hace no tantos años, pero estaba en la escuela secundaria, en mi preadolescencia, en mi adolescencia, comenzando. Teníamos la clase de educación física, como seguramente muchos de ustedes, y por lo general los varones jugábamos al fútbol. Entonces el profesor de educación física tomaba a alguno de los alumnos, 4 o 5 alumnos, y nos daba o nos confiaba la responsabilidad de seleccionar por turnos de a uno al resto del equipo que íbamos armando. Entonces yo elegía a uno, mi compañero al lado elegía a otro, y así como estamos sentados nosotros hoy, estaban todos los compañeritos sentados en el piso y nosotros, bueno, eligiendo. Hay algunas caras que me hacen que sí, algunos profes acá que me hacen así, ¿no? Saben que esto pasaba. Y a medida que iba avanzando, uno siempre iba buscando para su equipo los más virtuosos, los que mejores jugaban, ¿no? Y yo no sé por qué a mí me producía mucha pena cuando ya íbamos llegando al final y quedaban los últimos 2. Porque yo sabía que de esos 2 iba a quedar el último. Y me causaba mucha pena saber que el último iba a quedar esperando porque no vamos a decir que jugaba mal, sino que era menos virtuoso que los demás, ¿no? Pero el que peor jugaba generalmente lo escogían último. Y yo creo que este patrón no solamente se daba cuando jugábamos al fútbol. Creo que pasaba lo mismo con los grupos de chicas que jugaban al vóley o al hockey. O pasaba tal vez en los grupos de estudio, ¿no? Que cuando había que armar grupos de estudio dentro de un aula, los más capaces se querían juntar con los más capaces. Y los que más le costaba tal vez la materia eran una especie de discriminados. Bueno, yo me imagino, o estoy casi seguro, que en alguna etapa de tu vida pasaste por esta experiencia de que no te elijan. Porque no todos hacemos todo bien, ¿no? Tal vez era bueno en el deporte, pero para el estudio no eras tan bueno y no te elegían, o viceversa. Entonces creo que de alguna manera todos pasamos por esa experiencia de estar esperando ahí y vos ves que eligen a los más virtuosos, y pasan y vos esperás y no querés ser el último en que te llamen. ¿Recordás eso, no? Qué experiencia, ¿no? ¿Recordás lo que sentías en tu corazón, esa especie de tristeza, de vergüenza? Bueno, yo cuando veía que eso pasaba ya en los últimos me daba mucha pena, lo recuerdo con mucha pena eso. Y qué bueno, mis hermanos, que en materia de salvación no funciona de la misma manera. Porque el mundo selecciona conforme a las virtudes, ¿no? El mundo, de acuerdo a los que mejores juegan, este lo quiero en mi equipo. Porque es un ADN de nuestro patrón,
de nuestra genética pecaminosa de siempre ser triunfalista, querer a los mejores con nosotros. Entonces miramos las virtudes a ver cómo nos pueden beneficiar esto estando con nosotros. Eso es muy natural del ser humano. Pero en materia de salvación no funciona de la misma manera. Gloria a Dios que Dios no escoge del mismo modo, sino que Dios nos mira, no mira nuestras virtudes, sino que nos escoge según el puro afecto de su voluntad. Y en base a esa elección que Dios hace, Dios justamente llama a personas que no tienen ningún tipo de virtud. Al contrario, están llenas de pecado, llenas de miserias. Pero aún así Dios las escoge, las salva y las califica para que ellas puedan vivir una vida de ahí en adelante que le den gloria a Dios. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. La importancia de comprender la elección de Dios para gloriarnos en Él. La importancia de entender la elección de Dios para gloriarnos en Él. Y para esto, Pablo nos recuerda 3 cosas elementales, o mejor dicho, Pablo le recuerda 3 cosas elementales a los corintios, que son las que vamos a ver en esta mañana. El primer punto, recuerden quiénes eran. Recuerden quiénes eran, versículo 26. El segundo punto, recuerden la razón por la que Dios los llamó. Recuerden la razón por la que Dios los llamó, versículo 27 al 29. Y el tercer punto que vamos a ver hoy, recuerden todo lo que tienen en Jesús, versículo 30 y 31. Recuerden lo que tienen en Jesús. Esos van a ser los 3 tópicos de esta mañana. Pero aún así, no perdamos de vista, cuando miramos nuestro pasaje de hoy, o lo que veremos hoy, no perdamos de vista porque esto no está desconectado de todo lo anterior. La semana pasada, nuestro hermano Manuel habló acerca de la confianza en el Evangelio. Ese fue el tema de la semana anterior. Y si hacemos un poquito de memoria, la sociedad corintia estaba marcada de alguna manera por la lógica del ser y del saber. La lógica del ser y del saber. Ellos le daban mucha importancia a lo que era la sabiduría humana, al estatus social que tenían las personas. Y de alguna forma, la iglesia estaba contaminada con esta misma idea, o se había ido contaminando con esta idea, con esta misma idea. Y por eso vienen arrastrando el problema de que han quitado la mirada del Evangelio, han quitado la mirada de Jesús, para ahora poner la mirada en sus líderes. Y eso los llevó a hacer partidismo. Ellos miraban a sus líderes a ver quién era más elocuente, quién era más sabio, porque todo eso tenía peso en esa cultura y en esa sociedad. Ahora eso fue causando de alguna manera partidismo adentro de la iglesia. Y Pablo, para corregir este problema, por eso no debemos separar lo que vamos a ver hoy del problema existente. Pablo continúa en este pasaje corrigiendo este problema. Y por eso nuestro primer punto en esta corrección que Pablo quiere hacer es recuerden quiénes eran. Ellos le daban mucho valor a la sabiduría, al estatus social. Y lo primero que hace Pablo es recordar quiénes son ustedes. Versículo 26. Note cómo comienza. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Notemos que Pablo comienza con una conjunción explicativa, empieza con un pues. Pues, ese pues está conectando con todo lo que viene diciendo desde que empezó el capítulo 1. Es un conector que está explicando algo. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Pues consideren. Ya dijimos que para la sociedad corintia el ser y el saber es lo que le asignaba de alguna manera valor a las personas. Pero en el Evangelio no se trata de esto. Entonces Pablo le remarca esto, consideren, pónganse a pensar, esta es la idea, mediten. Cuando Pablo le está pidiendo que consideren, le está diciendo piensen, mediten. Y la pregunta elemental que podríamos hacerle a Pablo, Pablo, ¿qué es lo que querés que meditemos? ¿En qué consideramos? ¿Qué tenemos que pensar? Piensen en su llamamiento. El mismo versículo lo responde. Piensen en su llamamiento. Y esto es una especie de hilo conductor de lo que Pablo nos quiere mostrar. Porque ya lo viene diciendo en el capítulo 1.
Noten capítulo 1, versículo, por ejemplo, 2. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Pero ven ahí la palabra llamados. Miren el versículo 9. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Miren el versículo 24. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y cómo empieza ahora el versículo 26? Pues consideren, hermanos, su llamamiento. Consideren su llamamiento. Dios lo que nos está diciendo es que llamó a las personas a la comunión con su Hijo Jesucristo. El llamamiento no es otra cosa que un acto de parte de Dios para salvación y que no está basado en las condiciones externas de las personas, sino está basado en el amor soberano de Dios. Y punto. Dios nos amó de antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió, Dios nos llamó. Y mientras ellos, de alguna manera, pleitean entre ellos por cuestiones de estatus social, por el ser, por el saber, a ver quién es más sabio entre nosotros, quién es nuestro líder favorito, porque habla mejor, porque es elocuente, porque entiende mejor la teología, porque eso es lo que están haciendo, ya lo vimos en el versículo 10, y eso es lo que está causando divisiones adentro de la iglesia. Mientras ellos están haciendo esto, Pablo les dice, de alguna manera, esta no es la lógica de Dios. Esta no es la lógica de Dios. Dios no mira lo que miran ustedes. Dios no está mirando lo que ustedes están mirando. Porque cuando Dios los llamó a ustedes, ese hilo conductor de pensamiento, cuando Dios los llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo, no había entre ustedes muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No los había entre ustedes. Ustedes no reunían estas características. Estos tres adjetivos, sabios, poderosos, nobles, para ellos definían el estatus social. Esto definían el valor de una persona en aquella sociedad. Y Pablo le está diciendo, sin embargo, la mayoría de ustedes, al convertirse al Señor, no reunían ninguna de estas condiciones. Casi ninguno de ustedes eran ni sabios, ni poderosos, ni nobles. Y si alguno entre ustedes, por la gracia común de Dios, tenía algo de estos adjetivos, tal vez había alguno que venía de familia de renombre, o tenía algún poder económico, o alguno gozaba de cierta sabiduría, eran los menos. Pero si aún así alguno entre ustedes tenía algo de estos adjetivos, era por la gracia común de Dios. Ninguno de ustedes llegó a Cristo por mérito propio, porque la salvación es una obra de gracia, es una obra provista por Dios en Jesucristo. Esto es lo que está tratando de que ellos recuerden, porque ellos están peleando y dividiéndose a ver quién era el más sabio, el más poderoso, el más entendido. Y ustedes no eran así cuando conocieron a Cristo. Y lo paradójico de todo esto es que mientras ellos se desesperan por poseer estos adjetivos, sabiduría, poder y nobleza, estas cosas están en su máxima perfección, justamente en la persona de Jesucristo. Miren el versículo 24. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, ¿qué es Cristo? Poder de Dios. ¿Qué es Cristo? Sabiduría de Dios. Los dos primeros adjetivos, ya los vemos que están en su máxima perfección en la persona de Jesús. Y aún la nobleza, aunque no lo dice ese versículo, por la analogía bíblica, sabemos que Cristo es nuestro Rey. No hay un título de nobleza mayor que ese. Qué precioso, ¿no? Mientras ellos pelean por sabiduría, por poder, por nobleza, por valorar un estatus social,
el único que reúne eso en su máxima perfección es el Señor Jesucristo. Y mientras ellos buscan y anhelan esas cosas, todo eso está en Cristo, y el que tiene todo eso no miró lo que verdaderamente eran ellos, que estaban llenos de pecados y de miseria. ¡Qué preciosura! Entonces, nuestro segundo punto en esta mañana, después de recordarles quiénes eran verdaderamente ellos, les recuerda la razón ahora por la que fueron llamados. Versículo 27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar lo sabio. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo débil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. En la lógica del mundo, ellos admiran la posición social, el éxito financiero, el poder, el reconocimiento. Y aunque ninguna de estas cosas podían salvar y proveer vida eterna, pero la lógica de Dios es contraria a la del mundo. El mundo mira eso, pero de vuelta la lógica de Dios es contraria. Y Pablo les muestra esta verdad ahora en estos versículos por una vía, diríamos nosotros, de contraste. Está contrastando una cosa con la otra. Y note que lo primero que hace es dejar claro que la elección fue ¿de quién? De Dios. La elección fue de Dios. En el versículo 27, versículo 28, 3 veces repite, es Dios el que los ha escogido. Es Dios el que los ha escogido. Mire de vuelta el texto. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio. Dios ha escogido lo débil. Versículo 28, Dios ha escogido lo vil. Como que queda claro que la elección claramente es una obra de Dios. Y comienza diciendo, ha escogido lo necio del mundo. ¿Con qué propósito? Avergonzar a los sabios. El propósito de esta elección es avergonzar de alguna manera a los que confían en la sabiduría humana y desechan a Dios. Pensemos por un minuto, mis hermanos, en cuanto a la sabiduría humana. ¿Cuánto le aportó la sabiduría humana a la sociedad? Y uno podría decir mucho. Bien, entonces preguntémonos, ¿cuánto más cerca de la paz estamos hoy que 100 años atrás? Después de la Primera Guerra Mundial dijimos, bueno, parece que el ser humano aprendió, pero vino la Segunda. Y de ahí en adelante guerras y Malvinas y Medio Oriente y terrorismo y ahora Ucrania y Rusia y estamos ahí a un botón de empezar la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuánto la sabiduría humana trajo de paz al mundo? ¿Cuánto más cerca estamos de eliminar la pobreza, la desnutrición en el mundo? Dígame, ¿cuánto más cerca estamos? Pero vamos a todos los planetas y creamos satélites y tenemos éxito de sabiduría humana. Pero la pobreza crece, la desnutrición, la muerte, la falta de agua. ¿Cuánto más cerca estamos en materia de salud? ¿Cuánto progresó la ciencia? Descubrimos la penicilina y esto y lo otro, y cada vez aparecen más enfermedades y los laboratorios incrementan sus riquezas porque parece que inventan, crean, son creadores de problemas de salud. Y pasamos el COVID y aparece el dengue y siempre está apareciendo. ¿Cuánto más cerca estamos? Ciertamente no podemos negar que el hombre se ha hecho mucho más ingenioso que sus antecesores. Pero de algo también está claro, que cada vez es mucho menos moral. Cada vez su moral se degrada. Y sin generalizar, por supuesto, pero en un gran porcentaje el hombre es cada vez más indolente, más malvado, y esto es producto de su egoísmo pecaminoso. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto favoreció al mundo verdaderamente la sabiduría humana? Al mundo no es lo que le hace falta sabiduría humana. El mundo lo que necesita es reconciliarse con Dios. Eso es lo que necesita el mundo, porque de lo contrario llegará un día de destrucción para todos los que confiaron en la sabiduría humana y han rechazado a Dios. Lo segundo que dice es que Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. El mismo patrón.
el mismo propósito: quebrantar, avergonzar. La pregunta es, ¿qué fuerza, qué ejército, qué nación puede ser tan poderosa en el mundo para mantenerse en pie delante del Señor? Porque los poderosos se jactan de eso. Putin suelta sus amenazas por el mundo: cuidado que aprieto el botón. Y del otro lado le responden: cuidado que nosotros también tenemos ya el dedo en el aire para apretar el botón. Y Medio Oriente, y esto y lo otro. Y los poderosos se jactan. Y los presidentes de las naciones y los grandes empresarios se jactan de su poderío político, económico. Se jactan de su poderío. Pero ¿qué ejército podrá mantenerse en pie delante del Señor? Cuando Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 2, exaltando a Cristo, dice que se le ha dado un nombre a Jesús para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de la que están en los cielos, en la tierra, y las que están debajo de la tierra. Y gloria a Dios por eso. Y llegará un día donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. No hay poderoso. Y la Escritura nos está diciendo el apóstol Pablo: Dios ha escogido lo débil del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a los fuertes, los que se creen poderosos. Aún los más fuertes y poderosos de la tierra llegará un día donde serán quebrantados y avergonzados. Y paradójicamente, mientras que los más débiles para esa sociedad, porque sabía usted que a los creyentes los ven como personas débiles, que necesitan creer en algo, porque son tan débiles que necesitan creer en algo. Pero llegará un día que esos débiles y humildes que han confiado en el Señor entrarán en la gloria eterna. Y el último contraste que hace aquí es que ha escogido lo vil y lo despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es. De vuelta, mismo patrón, mismo propósito. Dios le pondrá fin a todo aquello que el mundo le da valor. Llegará un día donde todo lo que el mundo valora, la riqueza, la sabiduría humana, el poder, los renombres, las pleitesías y todas esas cuestiones no están en la lógica de Dios. Y llegará un día de lo que es valeroso para el mundo, no tiene el mismo valor para Dios, y Dios va a ponerle fin. La lógica humana, de nuevo, es muy diferente a la lógica de Dios. Dios mide de otra manera y Dios se agrada de otras cosas. Piénselo de esta manera, para ilustrarlo de alguna forma. Volvamos a aquel jovencito, aquel adolescente que no lo elegían para jugar en el fútbol porque era tal vez no tan virtuoso. Ahora se imagina que ese joven haya crecido y sigue con sus virtudes exactamente igual, siendo un desastre, porque el que juega mal, juega mal. Y por más que lo acomoden un poco, juega mal. Esa es la realidad. Pero se lo imagina que a esa persona lo llame Scaloni de la selección argentina y lo lleve a la selección y encima le dé la banda de capitán. Le saque la banda a Messi y le dé la banda de capitán a esa persona. ¿Se lo imagina? Claro que no. ¿Se imagina una persona no letrada, una persona sin ningún tipo de estudio, siendo de repente el vocero presidencial, hablando en nombre del presidente? Claro que no, porque el sistema de este mundo funciona conforme a las virtudes humanas, en sabiduría, en poder, en estatus, en capacidades. Pero qué maravilloso que así no es el reino de Dios. Así no es el reino de Dios, porque en el mundo espiritual todas las cosas funcionan por el poder de Jesús. En el mundo espiritual las cosas funcionan por la obra de la cruz. Por eso funcionan. Por eso personas no reconocidas tal vez socialmente, despreciadas o menospreciadas por el modelo de esta sociedad, aún así son escogidas por Dios para salvación y después las capacita para que sean de utilidad en su reino, para que sirvan en su reino conforme a los dones y talentos que Él derrama sobre su iglesia. Qué precioso, ¿no? Que Dios no mira como mira a los hombres. Y esto simplemente tiene un propósito, ¿no? De parte de Dios. Destrozar la arrogancia de este mundo. Quitarle el valor a todo lo que el hombre le da valor. Quitarle valor a la riqueza, quitarle el valor a los nombres, a los personajes, a la sabiduría humana. ¿Con qué propósito final?
Por eso el recuerdo es para que nadie se jacte delante de Dios. Recuerden para qué fueron llamados. Recuerden en qué condición fueron llamados. Recuerden para qué fueron escogidos. Porque ustedes no eran ni virtuosos, ni sabios, ni entendidos. No había nada en ustedes. Sin embargo, Dios los salvó. Y ahora con los dones que le ha dado, lo usa para la gloria de su nombre. Dígame si no es precioso, hermano. Y a todos los que creen ser algo, dice un día el Señor los quebrantará. Dios no se vale de grandes hombres o mujeres. Dios se vale de corazones contritos y humillados, que se saben frágil, que se saben débil, pero que pueden ser muy útiles en las manos de un Dios grande y poderoso. De eso se trata el reino. El reino funciona por el poder de Jesús. Y si hay algo que el profeta Jeremías destaca, y creo que Pablo lo debe haber tenido seguramente en su mente, algo que yo prediqué hace unos meses atrás, porque Jeremías en el capítulo 9, versículo 23 dice: así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en sus riquezas. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Y esto es lo que le está diciendo a los corintios. Ustedes no eran nada, sin embargo Dios los llamó en esta condición y los trajo. Dios los escogió, ¿para qué? Por si se quieren gloriar de alguien, no lo hagan en Pablo, en Pedro. Gloríense en el Señor. Gloríense en el Señor. Por eso el Evangelio de Jesús pulveriza, mis hermanos, toda soberbia humana. Quita toda jactancia del corazón del pecador para que de verdad pueda reconocer a Dios y darle la gloria solo a Él. Y esta es la verdad que Pablo le quiere transmitir a los corintios. Esto es lo que Pablo quiere que ellos entiendan, porque ellos están contendiendo, ellos están peleando por cuestiones de sabiduría humana, haciendo partidismo, causando divisiones. Mire lo que le dice Pablo en el capítulo 3, en la misma carta. Capítulo 3, versículo 21. Así que nadie se jacte en los hombres, porque todo es de ustedes. Ya sea Pablo o Apolo, Cefa o el mundo, o la vida o la muerte, o lo presente o lo porvenir, todo es suyo. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. No estén con estas tonteras, buscando sabiduría humana y armando partidismo. La gloria es de Dios. Y si ustedes se glorían en los hombres, aún en hombres piadosos como Pablo, como Pedro, como Apolo, lo único que están intentando de alguna manera es robarle la gloria a Dios. Y escuche bien lo que dije, intentando robarle la gloria a Dios. La gloria a Dios nadie se la roba. La gloria a Dios nadie se la roba. Pero a veces en nuestra mente limitada, pequeña, creemos que somos los campeones de los campeones y que estamos. La gloria sigue siendo de Dios. Y nuestro tercer y último punto en esta mañana tiene que ver entonces ahora, cuando ya los pone en perspectiva, ahora sí, recuerden todo lo que tienen en Jesús. Recuerden lo que tienen en Jesús. Versículos 30 y 31. Ustedes están unidos a Jesús por una obra de Dios. Mire lo que dice. Pero por obra suya, ustedes están en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Pablo les dice, por una obra de Dios es que nosotros ahora estamos unidos a Cristo. Dios ha mostrado toda su sabiduría en la persona de Jesús para traernos justificación, santificación y redención. De esto se trata. Cada uno de estos términos son netamente teológicos y tienen un significado que es de mucho peso para la vida de los creyentes. Cuando hablamos de que en Cristo hemos sido justificados, estamos hablando de la posición que nosotros ahora tenemos delante de Dios. Nosotros fuimos justificados por Dios en Cristo. Es decir, Dios nos declara justos en Jesucristo. ¿Qué significa esto?
Hermanos, había un acta contra nosotros que nos era contraria. Había un expediente con todos nuestros delitos. Y eran todos condenables para perpetua eternidad. Deberíamos ser castigados en perpetua eternidad. Sin embargo, por la obra de Jesucristo, a la cual ahora estamos unidos, fuimos justificados. Los méritos de Jesús fueron puestos sobre nosotros. Y ahora el juez mira y ¿sabe qué dice? Inocentes. No, pero lea bien el expediente. Y el juez abre el expediente y ve que en el expediente está Jesucristo y dice, inocentes. Fuimos justificados delante de Dios. No hay culpa delante de Dios por la obra de Cristo. Y no solamente eso, sino que también dice que fuimos santificados. Es decir, somos colocados aparte. Ahora pertenecemos a Dios. Fuimos apartados para servir a Dios. Fuimos apartados para que cada día la imagen de Jesucristo siga creciendo en nosotros. Cada día el Padre está formando la imagen de Jesús en nosotros. Nos está haciendo cada día más parecidos. Para eso nos salvó, para eso nos apartó y para que le sirvamos. Y por último dice también que lo pone al final, lo que yo pondría al principio, pero él lo pone al final. Dice redención. Cristo es nuestra redención. Enfatiza el hecho de que fuimos liberados de la esclavitud del pecado, debido a que Jesucristo pagó el precio de la cruz por nosotros. El concepto de la redención tiene que ver con comprar, o mejor dicho, Jesús volvió a comprar lo que ya era de Él. Lo que por creación era de Dios, pero fue sometido por el pecado, esclavizado al pecado. Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Así que en un sentido, mis hermanos, aquí se nos dan los tres tiempos de la salvación. Por un lado, hemos sido salvados del pecado, justificación. Hemos sido salvados, mejor dicho, de la pena del pecado. Justificación. Estamos siendo salvados del poder del pecado, porque estamos siendo santificados cada día hasta que entremos en la gloria eterna. Y fuimos libertados también del poder esclavizador del pecado, o del poder esclavizador que el pecado ejercía sobre nosotros. ¿Y por qué fuimos libertados de eso? Por el precio de la sangre. Fuimos comprados para ser puestos en libertad. Por eso cada creyente tiene todas estas bendiciones en Jesús. Cada uno de nosotros tenemos estas bendiciones en Jesús. Recuerden esto. Entonces, ya que tienen todo esto en Cristo y tienen todo lo que necesita, Corintios, ¿por qué compiten? ¿Por qué se están comparando unos a otros? ¿Por qué están fanatizados con Pablo, con Pedro? Si todas las bendiciones las tienen en Cristo Jesús. Él es el Señor que ha hecho todo por nosotros. Por lo tanto, termina el versículo 31 diciendo ¿qué cosa? El que se gloríe, gloríese en Pablo, en Apolo, en Pedro. No. El versículo 31 dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Recuerden esto. Recuerden quiénes eran. Recuerden la elección soberana de Dios para salvarlo. Recuerden todas sus incapacidades. Recuerden lo que Cristo hizo por ustedes. Entonces, si hay algo que quieren jactarse, si hay algo en lo que quieren gloriarse, háganlo en Dios. Denle a Él la gloria. Y ya para ir terminando, mis queridos hermanos, tal vez en esta mañana haya alguien entre nosotros que está como los corintios, de alguna manera, o mejor dicho, no hablemos de la iglesia. Tal vez alguno entre nosotros está como la sociedad de Corintio, buscando sin éxito el sentido de la vida. Repito, tal vez haya alguien entre nosotros esta mañana, buscando el sentido de la vida, como le pasaba a los ciudadanos de Corintio, que buscaban en la sabiduría, en el estatus social, ahí buscaban su identidad, algo que de alguna manera les dé sentido de pertenencia, algo que resuelva su problema existencial. Y tal vez hasta hoy vos estuviste buscando en distintos lugares. Buscaste en tu profesión, buscaste en acumular bienes, tal vez buscaste, no sé, en formar la familia ejemplar.
No, porque cuando yo tenga la familia ejemplar, o tal vez la tenés y no es como vos quisieras, entonces tenés el ideal de la familia Ingalls para sentirte... No conozco la familia Ingalls, los más chicos, ya me di cuenta. Vi las caras, no, me dice, "Buah, ya", me dice que no. Directamente me dijo. Muy antiguo lo mío. Era una familia casi perfecta de Hollywood, de la época del lejano oeste. Y a lo mejor el ideal para vos es eso, alcanzar eso para sentirte pleno, realizado. Tal vez vos estuviste buscando, no sé, en otros aspectos de la vida. Tal vez sos fanático del fútbol. Y cuando mirás fútbol, no sé, te volvés loco y esa es tu pasión, porque te estás proyectando como que el que está dentro del campo de juego sos vos. Que sos Messi, que jugás como Messi, que tenés la vida de Messi. Tal vez a través de las películas o de las telenovelas, mirando, wow, al personaje, a la personaje, a la actriz principal, al actor principal, yo quisiera ser como este, y tu mente fantasea con ser fulano. O tal vez en los jueguitos de Play, o en los jueguitos que te proyectás, yo a través de los jueguitos soy un soldado, soy esto y soy aquello. Eso es una fantasía, eso no es real. Eso es una anestesia para tu mente. Esa no es la realidad. Y pensá en esto, porque las luces del mundo en un momento se apagan. La fama no es algo real. La fama aún no es algo real. Por eso existen tantos artistas, jugadores de fútbol, cantantes, personas populares que aparentemente tienen todo lo que un ser humano quisiera tener en esta tierra. Sin embargo, están deprimidas, angustiadas, recurriendo a medicamentos para calmar sus ansiedades y hasta muchos de ellos quitándose la vida. Porque ni siquiera la fama es algo real. Pero aunque las luces de este mundo se apagan, si vos estás buscando así, hay una excelente noticia para vos en este día. El Evangelio de Jesucristo continúa brillando. Y Jesucristo sí es la luz del mundo, que no se compara con las luces de este mundo. Lo único que vos tenés que saber en esta mañana es que Dios es un Dios santo y justo y que no tiene ningún tipo de comunión con el pecado, pero que sí está interesado en salvar a pecadores como nosotros. Por eso nosotros estamos acá, no por nuestra virtud, porque nosotros no éramos diferentes a esta sociedad de Corintio, no éramos sabios, no éramos nobles, no éramos poderosos, éramos los vil y los despreciados del mundo. Pero si estamos acá es porque Dios está salvando personas. Y aunque no tiene comunión por el pecado, sí quiere salvar a pecadores. Sí quiere salvar a pecadores. Entonces es indispensable en esta mañana, si estás buscando satisfacción por cualquier lugar y no la has encontrado, es indispensable que entiendas y creas que Jesús es Dios hecho hombre. Que Jesús se encarnó y que vino a la tierra para representarte a vos, a mí, a través de una vida perfecta, que el pecado no lo pudo dominar y que en esa cruz estaba pagando la cuenta de tu pecado, la cuenta de mi pecado. A eso vino Jesús y murió en tu lugar, pero por causa de su santidad la muerte no le pudo retener. Este es el mensaje del Evangelio. Deja de buscar en las luces del mundo si querés encontrar la vida verdadera. La vida está en Jesús. Y ahora se espera de todo pecador, sí, una respuesta. Que te arrepientas de tus pecados y por la fe reconozcas a Jesucristo como el único suficiente Salvador. De eso se trata el Evangelio. Reconocer tu condición. Reconoces que no te puedes salvar. Reconoces tu estado de pecaminosidad. Arrepentirte, darte vuelta, pedirle al Señor que te perdone y que te salve. Porque es el único medio de salvación. De eso se trata. Y para los que ya son creyentes de tiempo, mis hermanos, recordemos el Evangelio cada día. Recordemos nosotros el Evangelio cada día, lo que Pablo está diciendo. Porque de lo contrario nosotros podemos correr el mismo riesgo que tuvieron los corintios. Que siendo creyentes, ellos olvidaron el Evangelio y empezaron a buscar identidad, sabiduría, estatus social y terminaron contaminando la iglesia con el mundo.
Y uno dice, qué tremendo los corintios. Hermano, nuestro corazón no es diferente. Nuestro corazón no es distinto. Cuando olvidamos el Evangelio, cuando nos olvidamos de Jesús, cuando olvidamos de la cruz, nuestro corazón empieza a contaminarse rápidamente. Recordemos cada día nosotros quiénes éramos, cuál era nuestra condición cuando estábamos sin Cristo. Recordemos que el Señor nos escogió, que el Señor nos llamó, que el Señor nos amó y por eso nos escogió y nos llamó, y que el Señor nos salvó por su gracia. Porque si nosotros consideramos esto en nuestra vida de forma regular, nos va a mantener a nosotros en un sano juicio, en un equilibrio espiritual, no teniendo una mirada de nosotros mismos equivocada, no teniendo una mirada elevada por encima de los demás. Recordemos el Evangelio, porque el Evangelio nos va a permitir relacionarnos de una manera sana con los demás, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus hermanos de la congregación, con tu madre, con tu hermano de sangre. Hermano, cuando nosotros estamos desviados de la cruz y estamos desviados de Jesús, sale la peor miseria de nuestro corazón. No creas que somos mejores que los corintios. La única manera de tener una perspectiva clara de las cosas y considerar el resto en perspectiva es recordando a Jesús y el Evangelio cada día. Entonces, mis queridos hermanos, alentémonos mirando a Jesús. Recordemos que cada día nuestra identidad está en Jesús. Y en la comunión con Jesús está verdaderamente nuestra plenitud de vida. En Jesús está nuestro deleite, lo que nos permite vivir una vida gozosa y para la gloria de Dios. Entonces la pregunta para nosotros, en la cual deberíamos examinar nuestro corazón: ¿estás viviendo una vida plena para Jesús? Cuando pensás nomás en tus interrelaciones, esposo, padre, hermana, hermano, madre, hijo, compañeros de trabajo, ¿te sentís pleno? ¿Podés dispensar gracia hacia los demás? Si no lo estás haciendo, la pregunta es, o la duda diría, tal vez hace tiempo que no te diste cuenta que has quitado la mirada de Jesús, de su Evangelio y de la cruz. Porque recuerde que cuando los corintios quitaron la mirada del Evangelio, lo que empezaron a tener fueron conflictos. Si está lleno de conflictos, tal vez es porque hemos quitado la mirada de Jesús. Padre, te damos muchas gracias porque no se trata de nosotros, se trata de vos. Se trata de recordar quiénes éramos, Señor, y dónde estábamos antes de que tú nos salves. Y hoy podemos en Cristo gozar de todas las bendiciones espirituales. Gracias, Señor, porque de verdad nuestros actos lo único que merecían eran condena. Pero Cristo fue nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención. Por Cristo hoy estamos reconciliados contigo. Y si hemos quitado la mirada de la cruz en nuestro diario caminar, la mirada de tu persona, de tu Evangelio, te pedimos perdónanos, Señor. Porque cuando olvidamos el Evangelio, cuando olvidamos de predicarnos a nosotros mismos cada día, aflora lo peor de nosotros. Buscamos identidad en cosas que no tienen valor, que siempre producen insatisfacción, tristeza, dolor. Lo único que cosechamos cuando quitamos la mirada de la cruz es sufrimiento, conflictos, discordias. Por eso, Señor, ayúdanos a recordar quiénes éramos. Ayúdanos a recordar la obra de la cruz. Ayúdanos a recordar la posición que tenemos en Cristo, a predicarnos el Evangelio, para no tener nosotros conceptos equivocados de nosotros mismos. Y que todo lo que hagamos y vivamos lo hagamos en plenitud, lo hagamos con gozo, buscando una y exclusiva cosa: llevarte la gloria a ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos.